Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is the Messiah. Yeshua HaMashiach, He's the roaring lion of Judah. Que el Señor les bendiga. Hoy Dios nos ha permitido, pues, otro día más, otro día en que podemos buscarle, podemos adorarle, podemos estar al pendiente de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y bueno, gracias a Dios por este día, gracias a Dios porque estamos bien, gracias a Dios porque está bien nuestra familia. Y bueno, vamos a entrar en el tema, vamos a entrar en este tema y vamos a orar antes de comenzar. Quiero pedirle que en su casa pueda orar conmigo y hacer una oración. Necesitamos pedir su revelación a Dios, el alumbramiento de nuestro entendimiento, para que el Espíritu Santo obre en nosotros, el Espíritu Santo nos guíe, así como dice la palabra, toda la verdad. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu inmensa bondad, por tu misericordia que se ha mostrado en este día. Te damos gracias porque hasta este día nos has mantenido firmes en ti. Hoy en esta mañana de domingo queremos agradecerte y queremos buscarte con todo el corazón, junto con nuestra familia, junto con nuestros hermanos, seguramente de millones de hermanos que están buscando hoy tu presencia. Muchas gracias por los tiempos de refrigerio que nos das, muchas gracias por los tiempos de tu palabra que nos das, gracias por las aflicciones, pero también gracias por los tiempos de gozo. Gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Señor, esperamos en ti confiadamente. Tú eres fiel a tu palabra. Esperamos que tú vengas por nosotros. Esperamos tu regreso con ansias, con gozo. Te damos muchas gracias por la promesa que nos has hecho de regresar una vez más, de sacar a tu iglesia y que juntos estemos contigo por una eternidad. Muchas gracias. Te agradecemos por cada hermano o hermana que está conectándose, está viendo esa transmisión, por los que lo verán también. Te pedimos que nos ayudes a entender, a digerir, y que sean abiertos nuestros oídos, sean abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento esté captando tu palabra. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, queremos hacer tu palabra. Te damos muchas gracias y también, sobre todo, te damos la gloria y la honra. El único Dios, el hacedor de obras, el hacedor del cielo y de la tierra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos estado comentando semanas pasadas acerca del reino de Dios, y estas dos partes que pudimos explicar de el Señor Jesucristo prometido por los profetas, que iba a establecer su reino, no precisamente como los judíos lo pensaban de su tiempo. Lo pensaban un hombre con espada, conquistador, pero no fue así. Fue un conquistador en el corazón. Hubo mucha decepción y hemos estado analizando esto, pero Dios vino a establecer su reino en nuestros corazones. Después de su ministerio en la tierra, después de haber dado el mensaje por 3 años y medio, Él es muerto. Él mismo entregó su vida, fue muerto en la cruz, resucitado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y hoy sabemos que está sentado a la diestra de Dios. Pero vendrá a establecer su reino visible en esta tierra, en este mundo. Pero antes de su venida vendrá un acontecimiento muy importante para nosotros, para la iglesia de Cristo, para aquellos que hemos sido injertados en el olivo, para aquellos que no nos tocaba salvación, por cuanto no éramos judíos, pero que Dios extendió su misericordia y nos alcanzó a nosotros. Bueno,
está tan cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, que antes de que regrese, las Escrituras dicen que hay un acontecimiento muy importante para nosotros, que es el rapto. Y vemos por el cumplimiento de la palabra en Mateo 24, que el rapto y estos acontecimientos ya están. El rapto ya está muy próximo. Pero mientras sucede, tenemos que prepararnos para su venida. Entonces, quisiera iniciar una serie llamada Preparándose para su regreso. Preparándonos para su regreso. Es sin duda que Él va a regresar. Y esto es parusia, su regreso visible. Entonces, vamos a estar dando pues algunos temas con referente a esto, lo que la palabra de Dios enseña, de estarse preparando para su venida. Porque Apocalipsis dice que el Espíritu y la Iglesia dice, sí, ven Jesús, ven pronto por nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, pero la Biblia, que es como lámpara a nuestros pies, nos alerta, nos dice, nos previene algunos acontecimientos, pero también que no tenemos que estar preparados en nuestro corazón. Mateo capítulo 24, verso 44, dice esto: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces nos alerta, pero también nos anima a estar preparados. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar? Cierto que el Señor Jesucristo va a regresar, pero va a regresar por sus escogidos. Y otro lo vamos a ver, pero no va a regresar por todos, ni siquiera por todos los que nos decimos cristianos. Eso es triste, pero va a venir por sus escogidos. Por tanto, nos exhorta Mateo, también vosotros estén preparados. Entonces, de aquí esta serie de conferencias de prepararse para su regreso, para que cuando venga el Señor Jesús, pues nos vaya haciendo lo que tenemos que hacer. Y hay una parábola que explica en parte esto, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lucas capítulo 12, versículo 35 al versículo 48. Vámonos a Lucas. Esta serie se llama Preparándose para su regreso, o Preparándonos para su regreso. Lucas 12, 35 al 48 dice esto. Bueno, por título dice el siervo vigilante. Vamos a ver una de las cosas que tenemos que estar haciendo mientras Él regresa. Dice el verso 35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, se abra enseguida. Verso 37: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Qué impresionante! Verso 38: y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, o sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa o hurtar su casa. Ustedes o vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no se penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces esta parábola nos exhorta a estar preparados y nos dice cómo. Y vamos a estudiar esta parábola. Es muy importante que esta parábola quede entendida y quede en nuestros corazones. Acuérdense que
aquellos que oyen la palabra y no la entienden son aquellos que fueron sembrados entre pedregales, que no pueden echar raíz. Entonces es importante que nosotros sepamos bien qué dicen las Escrituras, lo entendamos, lo bajemos al corazón y estemos prestos para hacerlo. El Señor Jesucristo pronto viene. Lucas 12:35. Y esa es la parábola del siervo vigilante que acabamos de leer. Verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esta frase, estén ceñidos, eso es muy importante estudiar. Ceñidos significa fajar todo alrededor. Eso quiere decir fajar todo alrededor ¿de qué? De un cinto. Bueno, sabemos que eran túnicas las que utilizaban. Y cuando tenían que correr, no podían hacerlo con esa facilidad. Entonces se tomaban las puntas y se fajaban en el cinto. De tal manera que las piernas podían estar libres para la batalla, podían estar libres para correr. Entonces, ceñidos vuestros lomos. Y esto tiene una aplicación. Estamos hablando de prepararnos para su venida. Tenemos que fajarnos todo alrededor. Y esto quiere decir que tenemos que poner en sujeción todo aquello que estorba. Todo aquello que nos impide nuestra preparación para cuando Cristo regrese. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice esto: por tanto, nosotros también, tendiendo en nuestro alrededor o en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cuántos saben que no podemos correr o caminar si estamos atados a algo? Si nos estorban ciertas cosas que no nos dejan. Entonces, el escritor de los Hebreos nos dice: despojémonos del peso. El peso, las cargas que no deberíamos llevar y el pecado que nos asedia. Entonces, este verso de ceñidos vuestros lomos tiene la aplicación de que tenemos que despojarnos de todo lo que nos estorba. Estamos hablando de pecado, estamos hablando de inmoralidad sexual, estamos hablando de falta de comunión con Dios, estamos hablando de mentiras, estamos hablando de todo lo que tenga que ver que nos estorbe. Tiene que ser sujetado a la voluntad, a la obediencia a Dios. ¿Por qué? Bueno, no podemos caminar en la fe. ¿Cuántos dicen: ay, es que yo ya no sé ni qué orar, ya no sé ni cómo hacer, es que ya no encuentro? Pues es que estás atado, sigues viviendo en el pecado, hermano, hermana. Y esta parábola nos da luz que tenemos que hacer. Esto quiere decir que tenemos que sujetar nuestra vana manera de pensar, sujetar nuestros malos deseos. Dice el verso 35 de Lucas 12: ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y eso es lo similar a lo que vemos en Mateo capítulo 25, cuando habla acerca de las vírgenes. Estar encendido, porque tiene que haber luz para cuando el novio venga. Pero hay quien se le acaba el aceite, hay quien se le acaba la comunión con Dios, hay quien se le acaba el amor, hay quien se le acaba la devoción por buscar al Señor. Pues ya no siente nada, ya peco y no tengo problema, ya, y se acaba. Pero el Señor vendrá. Y así, de la misma manera que en la tradición judía, donde el novio iba por la novia a su casa, y mientras estaba encendido, pues entraba y tocaba, y donde estaba apagada la luz, dice: aquí no hay quien me espere, aquí no hay quien me espere, aquí nadie está esperando mi venida. Entonces vuestras lámparas tienen que estar encendidas. Esto habla
de una comunión constante, de un buscar en el Señor. Yo sé que quiero decirles que al principio el empezar a buscar al Señor nos da mucho sueño. Y empiezas a leer la Biblia y me da sueño y de repente te quedas dormido o dormida. Pero hermano, disciplina tu vida, disciplina tu carne. Y aunque estés durmiendo, hazlo y verás cómo viene a ti ese deseo de buscar al Señor. ¿Se acuerdan de Mateo 7? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque Dios no dejará entrar a alguien que no conoce su casa. Es necesario entonces una comunión con Dios. Verso 36 de este mismo pasaje. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero no se está refiriendo a una palabra de evangelismo, se está refiriendo a una iglesia que conocía de la palabra de Dios, que había cerrado su corazón y que había confiado más en sus riquezas. De la misma manera es para nosotros. El Señor Jesucristo vendrá. Verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aquí está una palabra muy importante. Bienaventurado quiere decir dichoso o feliz. Aquellos siervos, tú y yo somos siervos, hermano, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Y aquí la palabra clave es velando. Y la palabra velando significa vigilando. ¿Cuántos conocen a un velador que va a dormirse? Entonces no es velador, ¿verdad? Es un dormidor, ¿verdad? Que le pagan por dormirse. Pero el velador tiene que estar atento, haciendo su trabajo, porque para eso tiene un sueldo. Un velador en una casa, en una empresa, y tiene que estar vigilando. Pero ¿cuántos hemos visto o hemos encontrado veladores que los vamos a ver y están dormidos? Y no están velando, no están haciendo su función. La palabra de Dios nos anima a que estemos velando, a que estemos vigilando. ¿Vigilando qué? Y es lo que vamos a ver. Vigilando significa estar alerta. Escuchen esto, para que los deseos de la carne no tomen control de nosotros. Bueno, estar dormidos significa, aquellos que están dormidos, dormilando en su vida espiritual y no están velando, no están, los deseos de la carne toman ocasión. Lo triste es que se entenebrece nuestro corazón. Velad para que los deseos de la carne no tomen control de nosotros. El que está dormido significa que está muerto, está inactivo, está muerto en pecado, sin vida en Cristo. Tenemos que estar alerta, hermanos, y esta parábola nos enseña algo bien importante. La importancia de estar alerta mientras Él viene. Estamos hablando de prepararse para su venida. Tenemos que estar entonces, hermanos, despiertos. Esto quiere decir, no significa que no vamos a dormir en la noche. No se refiere a eso. Se refiere a estar siempre en comunión con Dios. Siempre estar alerta a los mensajes que Dios está mandando. Miren, todas las cosas que Dios creó tienen un propósito. Y la creación misma está dando indicios de su venida. Las estrellas,
los acontecimientos, la higuera que es Israel, el pueblo de Israel, los acontecimientos que están pasando. Yo les animo, hermanos, a que estén investigando acerca de los acontecimientos que están pasando en Israel. Porque ese es el reloj de Dios, es el reloj profético de Dios. Y lo que esté pasando en Israel tiene que ver con lo que estará pasando en estos tiempos en su segunda venida. Ellos están hablando acerca de que ya está listo todo, solamente falta que hagan el templo, el tercer templo, para empezar a hacer el continuo sacrificio. Quiere decir esto que ya estamos en tiempo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, dice así: He aquí, yo vengo como ladrón. Pero la palabra es como. Bienaventurado aquel que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor Jesucristo dice aquí: bienaventurado el que vela, porque yo vendré como ladrón. No está diciendo que Él es un ladrón. En la palabra ahí es como ladrón, o sea, haciéndose referencia a que el ladrón busca la hora en que estamos dormidos. Y guarda sus ropas. Quiere decir esto que este hombre que está velando, escuchen esto, está preparando su traje blanco, sin mancha y sin arruga. Está preparando para que cuando venga el Señor Jesucristo, tome sus ropas y vámonos a las bodas del Cordero. Sin esa vestimenta blanca, sin arruga, sin mancha, no podrá entrar. Entonces aquí dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Esto está simbolizando guarda su vida, guarda su integridad. Pablo a los tesalonicenses les decía: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esas ropas blancas, la santidad que tenemos que guardar. Acuérdense que sin santidad, dice Hebreos, nadie verá a Dios. Es necesario guardar nuestras ropas blancas, sin manchas. Mateo 26, del versículo 40 al 45, dice esto. Mateo 26, busquen Mateo 26, 40 al 45. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y este es un pasaje donde está el Señor Jesucristo entrando al huerto, al Getsemaní. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Porque les había dicho: mire, yo me voy a orar. Mi alma está afligida hasta la muerte. Velen conmigo, oren conmigo. Y la Biblia dice que se alejó de ellos como un tiro de piedra. Entonces fue y estaba orando, intercediendo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo. Quiere decir que yo no quisiera morir en la cruz, pero que no se haga como yo, sino como tú. Por eso la Biblia dice que él aprendió obediencia a través del sufrimiento. Entonces cuando él se levanta, dice la Biblia que sudaba como gotas de sangre por tal escena, por tal aflicción que estaba pasando. Se levanta y viene a los discípulos, que se supone que sus discípulos estaban orando y velando y orando con él. Pero entonces el verso 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo, hermanos? Durmiendo. No velando, sino durmiendo. No eran vigilantes, se durmieron. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuántos no podemos velar y orar una hora? Miren, velar y orar son cosas diferentes, no es lo mismo. Velar es estar vigilante y orar es tener comunión con Dios. Pero es necesario tener las dos cosas. No podemos nada más estar velando sin comunión con Dios.
No podemos estar orando nada más sin velar y durmiendo. No, tenemos que estar velando y orando. Así que no habéis podido hablar conmigo 1 hora. 1 hora solamente. ¿Cuántos? 5 minutos ya no tienen nada que orar. Hay tantísimo por qué orar. Por tu familia, porque tú tengas revelación de parte de Dios a través de su palabra, para que se abran nuestros ojos, interceder por nuestra familia, por los que necesitan la palabra de Dios, interceder por Israel, etc. Hay tanto por qué orar, hermano. Verso 41. Pero bueno, pasan 5 minutos y ya no sabes qué orar. Pues precisamente por tu falta de comunión con Dios. Verso 41, velad y orad, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, velad y orad, vela y ora para que no entres en tentación. Y esto es práctico para nosotros, algo que podemos poner en práctica. Tenemos que velar y tenemos que orar en nuestra vida para que no podamos entrar en tentación. Acuérdense que el que no vigila, pues se dobla, cede ante la vida pecaminosa. Ore para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, y eso es claro, pero la carne es débil. Por eso la necesidad, hermanos, de velar y de orar, porque la carne es débil. ¿Cuántas veces hemos cedido ante el pecado? Y que nadie me vea, ¿verdad? Que nadie me vea. Y porque cedes el pecado. Velad porque la carne es débil. No quiere, se duerme. No quiere saber del Señor. El viernes pasado estábamos viendo que no quiere ni conectarse a ver una predicación. Porque su carne es débil. Porque les falta el conocimiento. Porque les falta velar y orar. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez. Verso 43. Vino otra vez y los halló como, hermanos, durmiendo otra vez, por segunda ocasión, porque los ojos de ellos estaban llenos, cargados de sueño, por su falta de velar, por su falta de comunión con Dios. A veces nuestros sueños, nuestros ojos están cargados de sueño y no podemos ver, no podemos distinguir, y nos va a agarrar por sorpresa, hermanos. Verso 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Qué dijo? Si es posible que pase de mí esta copa, pero no que se haga como yo, sino como tú quieres, Padre. Y vino y fue a orar por tercera vez. Y entonces el verso 45, entonces vino otra vez a sus discípulos y les dijo: duérmanse ya, pues, porque los agarró durmiendo otra vez. Y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dios nos anima, el Señor Jesucristo nos anima a estar velando y a estar orando. Dice este verso 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Estén alertas, estén vigilando y estén orando. Hermanos, si no me recuerdo, en el 2000, a partir del 2000, yo recuerdo del 2000 al 2005, hubo un cambio en la predicación en las iglesias cristianas, y en el 2005 empezó a aparecer una doctrina aparente cristiana llamada la doctrina de la prosperidad. Pero antes de que todo esto tuviera un auge, en el 2005 hasta 2010, 2015, donde está en su auge, diciendo que Dios quiere verte próspero, Dios quiere verte sano, y si no estás sano y próspero, pues es una maldición. Antes de eso
antes del 2000, que yo recuerdo, puedo discernir, se hablaba de la segunda venida de Cristo. Y todo el mundo hablaba de la segunda venida de Cristo. Pero vino algo a distraer el mensaje, vino algo a cambiar y a dejar de dar esos mensajes de que estemos alerta, estar vigilando por algo que dice, bueno, Dios te llamó a comodidad, te llamó a ser próspero, a llenar iglesias para que les enseñes la prosperidad de Dios. Dios no nos vino a ser prósperos, Dios nos vino a salvar. Ahora, no quiere decir que no vayamos a prosperar, sí, pero esa es una consecuencia de buscar a Dios. Ese es dice Mateo 6, que es añadidura, no es lo principal. Entonces es tiempo de regresar a hablar acerca de que estamos en los últimos tiempos, en que las profecías se están cumpliendo, en que cada evento que estamos viendo, las pandemias, los temblores, todo es lo que la Biblia ha estado profetizando. Entonces eso nos está hablando, nos está poniendo en focos amarillos ahí, en que nuestra redención está cerca. Pero esto ha hecho, este evangelio, aparente evangelio, ha hecho que estemos dormidos, que no estemos velando, que no estemos esperando, no nos estemos informando acerca de lo que está pasando. Mateo 24 dice, y de la higuera aprender. Cuando su rama ya está tierna, sepan que ya está cerca el verano. Y sabemos que la higuera es el pueblo de Israel y tenemos que aprender del pueblo de Israel, de lo que está sucediendo. Pero los cristianos dicen, no, pues yo con que yo vaya a mi trabajito y medio lea o asista a una reunión o vea una predicación, ya es suficiente. No es suficiente. La Biblia nos exhorta de que estemos atentos, velando. Dice este verso 37. De cierto os digo que se ceñirá. Miren, el mismo Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué bendición que Dios nos permita estar en su mesa. Y entrará a nosotros y cenará con nosotros. Cenaremos con Él y Él con nosotros. Vamos a tener comunión con Dios en una eternidad. Pero no sabemos la hora. Versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, seguimos en Lucas, en el verso 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Bueno, ¿a qué se refiere esta, la segunda, la tercera vigilia? Para los judíos guardaban 4 vigilias, estaba establecido 4 vigilias. 4 turnos, pues. Uno la noche, otro poquito después, otro más en la madrugada y otro en la mañana. Eran 4 turnos. Entonces los vigilantes estaban en su turno vigilando, ¿verdad? Cuidando el reino. Y estaban puestos a lo que están, no se estaban durmiendo, estaban vigilando. Entonces terminaba su turno, entraba otro y ocupaba su lugar de vigilante y se iba y podía descansar. Pero ¿saben qué? No descansaba. Él estaba viendo que el vigilante no se durmiera. Porque si el rey llegaba y los encontraba dormidos en los dos, castigo para los dos. Entonces, uno tenía la responsabilidad de vigilar y el otro, que ya no tenía la responsabilidad, que lo había reemplazado, estaba vigilando que no se durmiera. Porque si el vigilante se dormía, él rápido cubría su lugar para que esto no se quedara sin vigilancia. Entonces, Marcos capítulo 13, versículo 35, aclara un poquito esto y dice: velad pues, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana. Eran 4 turnos, acuérdense. Pero aún cuando lo cambiaban, no
se dormía. Y eso nos habla, hermanos, a que tenemos que estar en comunión unos con otros. Pablo dice a los tesalonicenses, y anímense unos con otros con estas palabras. De estar motivándonos a estar despiertos, a pasarnos información, a estar en comunión con Dios de lo que pronto va a acontecer. No importando a la hora, puede venir a la hora que sea. Verso 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia, estamos en Lucas 12:39, pero sabemos esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, no dejaría que escarbaran y se metieran a robar. ¿Saben que el ladrón viene en la noche? Yo recuerdo el testimonio de un hermano que decía que se iba a la reunión el domingo y cuando regresó un día ya se habían metido a robar a su casa, porque lo estaban vigilando, que cada domingo se iba a la reunión y se tardaba unas horas por ella, y cuando regresó ya no había, ¿verdad?, sus cosas de valor. Entonces a la siguiente semana dijo, no se llevaron todo, va a volver a regresar este ladrón. Y entonces se fueron toda su familia y él también en su carro, pero en secreto se regresó. Y ahí se quedó en su casita, ¿verdad?, esperando a los ladrones, porque iban a volver a... Él sabía que iban a volver a regresar. Ahí se esperó, ¿verdad?, con sus armas que él se juntó, palos, no sé qué tanto juntó, ¿verdad?, para defender lo que es de él, y eso es válido. Pero no sabemos a la hora que va a venir nuestro Señor. El padre que supiera, pues estaría velando, va a venir hoy el ladrón, aquí lo voy a esperar. Pero miren, de alguna manera hay un propósito de parte de Dios por la que nosotros no sabemos la hora. Porque si supiéramos la hora de la venida de nuestro Señor, pues algunos lo tomarían para mal. ¿Qué? ¿O por qué? Pues dirán, bueno, pues si va a venir en tal fecha, pues yo me doy a la pachanga, yo me doy al pecado, yo me doy a... De todos modos va a tardar, y ya un día, 2 días antes que regrese, pues ya me pongo bien con el Señor, y verdad, y que me agarre. Y no es así. Hay quien dice, bueno, yo le voy a pedir nada más un día más de pecado, es más, voy a tomar unas vacaciones espirituales. Yo he escuchado a hermanos decir que Dios me dio unas vacaciones espirituales y por eso ya no me congrego, por eso ya no busco, porque Dios mismo me permitió unas vacaciones espirituales. Bueno, seguramente no estamos hablando del mismo Dios, el Dios de la Biblia. No hay vacaciones espirituales, hermano, no hay chance de titubear. Tesalonicenses, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primero a los Tesalonicenses 5:2 dice: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y muchas veces habla de esto, de como ladrón en la noche. A Sardis le dice lo mismo. Apocalipsis también habla de como ladrón en la noche. O sea, te va a agarrar desprevenido, hermano, si no estás preparado. Pero bienaventurado a quien su siervo halle haciendo las cosas que tiene que hacer. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Abran su Biblia en segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A eso nos exhorta
Dios a través de Pedro. ¿Cómo nosotros no debemos de andar en una vida santa y piadosa? Verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Apresurando qué? Hacer las cosas que tenemos que hacer. Y esperando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales no mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. 3 cosas: sin mancha, irreprensibles y hallados en paz. 3 cosas. Procuremos, hermanos, que cuando Cristo venga por su iglesia, estemos en esta manera, sin mancha, irreprensibles, que no tengan el Señor que reprenderte por algo, siempre a cuentas con el Señor, que ni los de afuera tengan que, en paz, sin que tú estés en conflicto con alguien, que tú y yo estemos en conflicto con alguien, en paz, que así nos encuentre. Regresamos al versículo 40 de Lucas 12. Dice: vosotros pues también, o ustedes pues, estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 8, le dice eso: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y aquí viene la pregunta: ¿amas su venida? ¿O estás diciendo, no, en mi interior, no, que se tarde el Señor? No, mejor, sí, tiene que venir, pero mejor que se tarde un poquito, porque me tengo que poner a cuentas, porque ¿cómo me va a agarrar así? Y queremos que tarde su venida. Eso habla de una condición espiritual que tenemos. Para todos los que aman su venida. Si tú no amas su venida, tienes que amar su venida. Tienes que desear su venida. Apocalipsis 1, 7 al 8 dice esto: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, entiéndase, el pueblo que lo traspasó, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso y el que ha de venir. Entonces surge la pregunta aquí, hermano o hermana: ¿estás preparándote para su regreso? ¿O estamos siendo como lo que sigue en adelante, el siervo infiel, que empezó a azotar a sus consiervos, que le entregaron unos bienes, pero que empezó a azotar a sus consiervos? Nosotros tenemos una responsabilidad, somos padres y tenemos a alguien bajo nuestro cuidado, nuestros hijos. Hay quienes somos jefes en algún área y tenemos a nuestra responsabilidad cierta cantidad de personas. En el caso mío, pues yo tengo que dar cuenta de una parte del cuerpo de Cristo, y no puedo yo abusar, sino que tengo que darles la comida, porque eso era, si usted lee más abajito, después del 48,
van a encontrar esta parábola que posteriormente vamos a ver. Pero el único trabajo era velar y darle de comer a sus consiervos. Yo quiero que el Señor me encuentre dándole la palabra a ustedes, la palabra de Dios, la comida que verdaderamente nutre. Pero que seamos, hermanos, como ese siervo vigilante, que está despierto, que no se duerme. Mira, hay muchas cosas que nos van a entretener. La tele, el internet. Si tú estás viendo algo en tu vida que te está quitando el tiempo, hermano, hazlo a un lado, ciñelo. ¿Qué quiere decir esto? Sujétalo, de tal manera que no te quite el tiempo. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado? Hoy sí le voy a dar tiempo a Dios, hoy le voy a dedicar tiempo a Dios. No, Dios no necesita de tu tiempo, discúlpame, Dios no necesita de tu tiempo. Tú y yo necesitamos de Dios, y necesitamos buscar de Dios. Y esto no nos convierte en religiosos, esto nos convierte en buscar nuestro beneficio espiritual para estar preparados, porque Él seguro que ya viene. Todas las profecías se están cumpliendo. El tiempo marcado para nosotros después de que la nación de Israel pues, se constituye como nación en un día, son 70 años después, 80 años después, en los que estamos, en que esta generación no va a pasar, ya estamos dentro de esos límites. Si no, ya se pasó, pero estamos dentro de esos límites en donde ya no podemos titubear y jugar como la iglesia de la Odisea, de ser tibios, de estar calientes o estar fríos. Ya no tenemos tiempo de eso, hermanos. Triste ver en internet amigos que enseñan a sus hijos a buscar las cosas del mundo, videos, conciertos, buscando y en vez de enseñar las escrituras, enseñándole que amen al mundo y lo que ofrece. Eso es triste. Quiere decir que no estamos durmiendo. Hermanos, procuremos para nuestra familia enseñarles la palabra de Dios. No temas, hermano, hermana, enseñarle a tus hijos lo que viene en adelante. Yo lo he hecho con mis hijos muy seguido, y les digo, y si llegaran a marcarte, que dijeran te vas a marcar, mejor que te maten, porque nuestros hijos tienen que estar prevenidos para lo que sigue en adelante. ¿Cómo sabes tú que vas a vivir mañana? No lo sabes, pero tienes que dejar instrucciones y tienes que dejar lo que la Biblia dice a tus hijos, a tu familia, de lo que viene en adelante. Porque si tú no adviertes y los demás perecen, tú sabiendo, su sangre va a ser demandada a ti. Entonces, estemos alerta, hermanos, con vestiduras blancas. El parusia o parucía ya no tarda, hermanos. Tenemos que estar preparados. Nuestra predicación tiene que cambiar de que va a venir el Señor Jesucristo. No, hermanos, ya viene. Y tenemos que guardar nuestro corazón. Hermanos, ¿quieres aprender más de las Escrituras? Vea la palabra de Dios. Estate vigilando los acontecimientos. Vamos a estar dando esta serie de predicaciones de tal manera que quede bien claro. Si tú sentiste en tu corazón, bueno, me hace falta ser vigilante, hermano, es tiempo. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque hay una petición de oración. Vamos a orar por Neftalí, amigo de Misa. Orar por su abuelito. Vamos a orar por Neftalí. Vamos a orar.